Entonces, de esta manera, estamos iniciando el método de estudio bíblico con la observación. La clase anterior vimos que en esta primera etapa vamos a contestar la pregunta ¿qué dice? ¿No? ¿Qué dice el texto? Es el caso de prestar atención tanto dentro, es decir, en el texto como fuera del texto. Esto va a requerir concentración y no debemos pasar por alto a veces palabras pequeñas, signos de puntuación, la coma, el punto, etcétera, porque es importante y a veces puede cambiar el sentido de lo que estamos leyendo. Hay que tener mucho cuidado, observación, atención y concentración. Entonces aquí vimos lo siguiente, ¿no? Significa que antes de ver adentro, tenemos que ver afuera, es decir, el contexto. Y tenemos que, ya sea que estudiemos un pasaje, un capítulo, una porción o un libro, tenemos que ver el contexto de todo el libro de la cual estamos estudiando. Hemos dicho que debemos conocer el autor, a quién va dirigido, la situación en que se escribe o se ha escrito, los problemas que tenían, las doctrinas erróneas, por ejemplo en las epístolas, ¿no? Que en ese entonces estaban presentándose, la historia, la geografía, tratar de revivir el pasaje, ponerse en la situación del que escribe y qué cosas está describiendo, ¿no? Entonces ahí nosotros sabíamos, a ver, voy a presentar ahora lo que habíamos avanzado en la última clase. Aquí, ¿no? En la observación previa. Les había puesto algunos ejemplos de, por ejemplo, la epístola de Colosenses, ¿no? Conocer el autor, habíamos dicho, Pablo y Timoteo, porque así empieza la carta, ¿no? Pablo, apóstol de Jesucristo, y Timoteo. ¿A quién va dirigido? A los colosenses. La situación, bueno, fue una carta escrita en prisión y que fue enviado luego por Títico y Onésimo, que encontramos en el capítulo 4, versos 7 y 9 de Colosenses. ¿Qué problemas tenían? Bueno, el peligro de las falsas doctrinas. Las doctrinas erróneas que ellos presentaban eran las falsas enseñanzas y era una mezcolanza de enseñanzas judías, griegas y de los orientales. Y todo esto se encerraba en lo que se llamaba o se llama el gnosticismo. ¿Qué es el gnosticismo? Es el conocimiento y poderes secretos y va negando la humanidad y la deidad de Cristo. La historia y geografía de esta ciudad, básicamente, como estamos en una observación previa, se ubica en la ciudad de Frigia. Pablo estuvo o pasó por ahí en su segundo y tercer viaje misionero. Al tratar de revivir el pasaje nos vamos imaginando pues o nos vamos colocando en la historia, en la narración de la carta como cuando Pablo está en prisión, ¿no? Ponerse en la situación del que escribe. Pablo, imagínese en prisión, anciano, y escribiendo no solamente la carta a Colosenses, a Filipenses, a Efesios, etcétera, ¿no? Entonces ese era un ejemplo de esta carta Colosenses, ¿no? Y esta es la etapa de la observación previa, algo sencillo, no estamos haciendo un doctorado en teología, no estamos haciendo eh, una tesis de Colosenses, sino en una observación previa. Hasta aquí quisiera preguntar a los hermanos, somos 14. A ver, ¿cuántos de ustedes han visto ya la parte introductoria del video de método de estudio bíblico para así poder avanzar?
¿Alguien me dice, por favor? Hermanos, Doctor, buenas tardes. Sí, buenas tardes, hermano Edgar. ¿Qué tal, pastor? ¿Cómo está? O sea, lo que es el introductorio de esta clase o del anterior. Del anterior. Sí, lo he escuchado. Ya. Entonces, si ustedes están con una computadora en mano o con sus apuntes en mano, eh, quiero que me digan qué pasaje quieren estudiar o están empezando a estudiar para poder pasar por la primera etapa que es la observación previa. O todavía no han elegido un pasaje. A ver, quisiera que participen y si es posible prendan sus cámaras para poder ser más participativo la clase. A ver, hermanita Alma Muñoz. ¿Cómo está, hermanita? Buenas tardes. ¿Ya ha elegido un pasaje, un capítulo o un texto o recién lo va a elegir? Bueno, yo estoy en Colosenses, porque en Capilla estamos dando Colosenses. Ah, ok, hermana. Entonces, usted ya hizo la observación previa, me imagino. Ujú. Ya. ¿Concuerda con lo que estoy haciendo o me estoy equivocando? No, para nada, al contrario. Muy bien, hermano. Entonces usted va a seguir este ejemplo, ¿ya? Vamos a ir Claro que hasta sí. la aplicación. Hermano Edgar, ¿usted ha elegido un pasaje o recién va a elegir? Pastor, ¿de cualquier libro o tiene que ser de Colosenses? No, no, de cualquier libro. Ya, yo estoy ahorita en Éxodo y en el Nuevo Testamento estoy en lo que es Romanos. Ya. Decida, Ya, o Éxodo o Romanos. ¿Qué es lo que desea estudiar usted? Romanos, pastor. Ya. ¿Toda la carta o a un capítulo, algún texto? Toda la carta. Wow, toda la carta, mi hermana. Ya, muy bien. Entonces, ya, queda como tarea, porque mi hermanita Alma ya ha avanzado Colosenses. En el caso de usted, tiene que hacer la observación previa. ¿Ya? Ya. O ¿Ese es sea, para hoy día o para...? no, ya para la siguiente clase, pues. Ya. ¿Cómo es? A ver, explíqueme, pastor. Ya, ahorita le explico. ¿Ya? Entonces, vamos a ver ahí. En la observación, nosotros no debemos pasar por alto los detalles, palabras, eh, los signos de puntuación, etcétera. ¿Ok? Entonces ahí tenemos que ver de afuera en primer lugar, es decir, el contexto histórico, el autor, a quién va dirigido, en qué situación fue escrito, en este caso Romanos, si fue escrito en la cárcel, en algún viaje misionero de Pablo, o cuando estaba en Corinto, o cuando estaba, no sé, en Antioquía, ¿dónde lo escribió? ¿Qué problemas tenían la iglesia de los romanos? ¿Ya? ¿Qué problema tenían la iglesia de los romanos? ¿Cuáles eran las doctrinas erróneas que amenazaban a la iglesia? Un poco de la historia de la iglesia de los romanos, la geografía, dónde se ubica
la iglesia de Romanos, ¿no? Obviamente es en Europa, revivir un poquito el pasaje y ponerse en la situación del que escribe y lo que se describe, en este caso en la carta de Romanos. ¿Ok, hermanos? Ok, De tal sí. manera que usted va a presentar, así como yo estoy presentando, a ver un momentito, usted va a presentar esto, ¿ya? Ya. Usted va a presentar esto. Esta clase está grabada. Sí, Ujú. sí, estoy grabando y lo voy a subir, ¿no? Eh, El autor, a quién va dirigido, los problemas, la doctrina, la historia y la geografía, revivir el pasaje, Tratar de revivir el pasaje, ponerse ponerse en en la la situación situación del que del está que escribe, escribiendo o la situación perdón. que se describe, ¿no? Yo lo he hecho esto de una manera práctica y previa, porque justamente el punto que nos dice es, estamos en la observación previa, no estamos en la observación profunda todavía. ¿Alguna pregunta? ya, pastor, ya eso le saco todo, lo pongo, lo anoto y eso lo presento, ¿no? Sí, en un cuaderno, mire, así como yo Un tengo cuaderno, mis vaya, apuntes, en un ya, cuaderno. a mano alzada, Sí, trate usted siempre de tener sus informes, sus trabajos en un cuaderno donde usted va desarrollando. de todo este curso, claro. Claro, el curso y lo que usted está estudiando, en este caso romanos, ¿ya? Sí, 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 Pero usted ya, tiene que pastor. darse cuenta que en principio no va a poder estudiar todo romanos, así que va a tener que escoger por lo menos un capítulo o un tema dentro de la carta de Romanos, ¿ya? Ya, entonces los primeros capítulos, ¿Ya? más o menos hasta donde toca un tema, voy a hacer eso. Ya, listo. A ver, Ya, pastor. ¿alguien más? ¿Alguien más que ya eligió un pasaje, un capítulo, un texto de la Biblia? Sí, yo quiero hacer el Salmo 75. Salmo 75. Muy bien. Sí, sí, creo que lo escribió Asap y entonces, así como usted acaba de mostrar, quiero Ya. escribirlo. Entonces, la próxima semana, hermano Edgar, hermana Jessica, hermana Alma también, que ya avanzó su trabajo, nos va a presentar, ¿ya? Si no lo puede Ujú. hacer en computadora o en Word, no importa, muéstrenos su cuaderno o donde usted está apuntando, ¿ya? Pero si sabe manejar la tecnología, usted lo presenta, ¿ya? Entonces tenemos Colosenses con la hermana Alma, Romanos, hermano Edgar, Salmo 75, la hermana Jessica. ¿Algún hermano más? Porque esto es un curso teórico práctico, hermanos, ¿ah? Mientras se van animando, yo voy a mostrar otro ejemplo que les había presentado la clase anterior y lo vamos a ver acá. ¿Ok? Esto era un ejemplo de Colosenses, ¿ya? Como ustedes pueden observar, sencillo, no tan profundo, porque estamos en la observación previa, no estamos haciendo una monografía, una tesis de esto. En este caso es una epístola, ¿no? Que contiene 4 capítulos, Colosenses. Pero también puede ser un capítulo como la hermana, ¿no? El Salmo 75, por ejemplo. En este caso yo he elegido el Lucas capítulo 20 porque yo estoy compartiendo los domingos
cada capítulo de Lucas. Entonces, nos dice en la observación previa que debemos conocer el autor. ¿Quién es el autor? Lucas, que era un médico gentil, un médico griego. ¿A quién va dirigido el Evangelio? Bueno, a Teófilo, que se lee en el primer capítulo, y a los griegos gentiles. La situación es que se presenta a la humanidad perfecta de Cristo, ya que los gentiles buscan la ética, la sabiduría, la perfección, ¿no? El problema que se tenía en ese tiempo eran justamente esas filosofías griegas, ¿no? La mitología griega y todo lo que la cultura griega estaba en su auge en ese momento. Doctrinas erróneas, bueno, muchos estaban escribiendo sobre Jesús. El autor Lucas dice, ¿no? Como ya muchos han intentado escribir. Entonces él presenta a Jesús como el hombre perfecto, aquel que sobrepasa los ideales elevados de los filósofos griegos, ¿no? Entonces él, presentando este evangelio, va a presentar a Cristo, el hombre perfecto, y va a derribar toda filosofía que en ese tiempo tenían los griegos. Bueno, la historia y geografía del evangelio en realidad se mencionan varios lugares investigando, como Cesarea, Alejandría, el sur de Grecia y otros. Trata de revivir el pasaje, en este caso ya no de todo el Evangelio de Lucas, sino específicamente del capítulo 20. ¿Qué es lo que sucede en el capítulo 20 de Lucas? Bueno, Jesús es interrogado maliciosamente por los líderes judíos, ¿no? Si leemos la carta el capítulo 20 de Lucas, ponerse en la situación del que escribe, ¿no? Lucas está escribiendo sobre Jesús cuando está respondiendo con sabiduría, pero también los está confrontando a todos estos líderes judíos. Ponerse en la situación del que se escribe, Lucas trata de dar un mensaje a través de la situación que se estaba viviendo en el capítulo 20. ¿Ya? Así. Entonces, tenemos el ejemplo de una carta. Tenemos también el ejemplo de un capítulo. ¿Ok? ¿Me pudieron entender? Quisiera saber si me están entendiendo hasta ahí. Sí, pastor. Sí, pastor. Muy bien. Entonces tenemos para estudiar Colosenses, tenemos para estudiar Romanos y tenemos para estudiar Salmo 75, ¿no? Muy bien. ¿Algún otro hermano que esté presente y que desea estudiar algún otro capítulo? ¿O alguna otra porción? Recuerden que este curso va a ser teórico práctico, ¿ah? No solamente teórico para llenarnos de apuntes, sino que usted tiene que salir de aquí con las 3 etapas del estudio bíblico: la observación, la interpretación y la aplicación.
Bien, ¿no hay otro hermano? Por ahí veo a varios hermanos, ¿ah? Ahí está Lenin, está Jimmy, está Luis, bueno, mi hermano Marco que está regresando a casa, Sandra, Reina, bueno, Washington, etcétera. Bien, les voy a mostrar otro ejemplo entonces de lo que habíamos avanzado. Parece que mis hermanos no se animan, ¿no? Tenemos entonces el ejemplo de... Aquí vamos a pasar a la observación primaria. Ya hemos pasado entonces la observación previa. Ya pasamos la observación previa. Entonces vamos a ver qué dice en la observación previa. ¿Ok? Bien, esta es la observación previa. Ahora vamos a ver la observación primaria. Dice, significa que hay que leer varias veces. ¿Ya? Hay que leer varias veces hasta descubrir el o los temas principales y tener un concepto claro de todo el contenido del pasaje. Y vamos a ver como ejemplo el Evangelio de Juan capítulo 1. Entonces, estoy advirtiendo, tienen que leer ¿cuántas veces? Muchas. Varias veces. Muchas, varias veces, hermano. No se conformen con uno o dos veces. Lean varias veces, por favor. ¿Ok? Entonces me imagino que para la siguiente clase ya han leído varias veces el pasaje. Y antes de apuntar los temas principales y tener un concepto claro del contenido del pasaje o de la carta o del capítulo que yo estoy estudiando, pregunto, ¿de dónde he sacado información en la observación previa? Cuando vi quién es el autor, a quién va dirigido, etcétera. ¿Qué me dicen? ¿Qué dicen ustedes? ¿De dónde sacar la información? ¿Lo he inventado? Pastor, directamente de la Biblia. Ya. Por eso se llama observación En los previa, ¿no? en los primeros capítulos, ¿no, pastor? Sí, de los primeros capítulos. En el caso de Colosenses encontramos uno en el capítulo 4. En el capítulo 1, verso 7 también está otro personaje quien había empezado la iglesia de Colosenses. En el capítulo 4 se ve quienes llevaron la carta, que eran Tíquico y Onésimo. Pero hay algunas informaciones que no lo vamos a encontrar dentro de la carta, pero sí fuera de ella. Por eso que la observación previa se dice que debo observar de dónde, de afuera, el contexto. Algunos datos lo voy a obtener del mismo texto, del mismo capítulo o de la misma carta, pero otros datos lo voy a obtener de otros materiales extrabíblicos.
puede tener ahí usted un comentario bíblico, un diccionario bíblico, un compendio geográfico, ¿no? Donde, como las Biblias de estudio, nos van a dar una breve introducción del libro o de la epístola, ¿ya? U otros pasajes también. Por ejemplo, cuando estudiamos las cartas de Pablo, generalmente vamos a encontrar información en dónde. ¿Dónde encontramos información? Cuando estudiamos cartas de Pablo como Tesalonicenses, Colosenses, Romanos, Efesios, etcétera. ¿De dónde encuentro información? Pues yo busco en los contextos. Ya. Pero cuando estamos nosotros en las cartas paulinas, por ejemplo, el libro de Hechos me va a brindar información, ¿no? Como por ejemplo, si yo estudio la carta de Primera Tesalonicenses y Segunda Tesalonicenses, me voy al capítulo 17 de Hechos, donde voy a obtener mayor información, ¿cierto? Entonces, lo que quiero aclarar acá es que en la observación previa hay detalles que yo lo voy a notar en el mismo texto, pero hay otros detalles que yo lo voy a observar fuera del texto, como algunos detalles de cultura, de historia, de geografía, de la filosofía, de la cultura en ese momento, etcétera. ¿Ya? Pero primero tengo que partir del mismo texto. ¿Ok? Bien. Antes de continuar con la observación primaria y sacar los temas principales del texto que vamos a leer, ¿hay algún otro hermano que desea estudiar o ha elegido un pasaje, un texto, un capítulo, una carta, un libro? Sí, pastor, me Muy bien. gustaría empezar Tenemos primero de entonces Juan. para la próxima clase también la observación previa de Primera de Juan. ¿Ok? Mi hermana Lorena, ¿no? Sí, pastor. Voy a apuntar mejor los que han elegido sus pasajes, ¿ya? Tu hermana Alma está estudiando Colosenses. Hermano Edgar, Romanos, los primeros capítulos. Hermana Lorena, Primera de Juan. ¿Ok? ¿Alguien más? Oiga, pastor, Sí, una dígame. pregunta. Como yo es la primera vez que entro, me apareció para entrar. Entonces yo sí quiero estudiar, pero quiero saber qué es lo que vamos a estudiar. ¿Puedo estudiar un salmo o puedo estudiar cualquier otra carta o cómo va a estar el estudio, pues? Ya, muy bien, buena pregunta, hermano. Para aquellos que han ingresado recién y no han visto ningún otro video, les invito que vayan a mi canal de YouTube Estudiando la Biblia o a mi página de Facebook donde están dos clases introductorias, donde cada uno de ustedes van a elegir, y ya para la próxima semana lo tienen que presentar, un texto, un capítulo
o un libro, de preferencia pequeño de contenido, para estudiar. ¿Ok? ¿Y qué es lo que van a presentar? La observación previa. Lo que yo les he mostrado como ejemplo en Lucas 20 y la epístola de Colosenses. ¿Ya? Hasta ahí me entendieron, ¿no? Entonces, una disculpa. Sí, Entonces va a ser cualquier carta sí, que quiera uno estudiar o cualquier libro. sí, pero de preferencia en esta primera etapa puede ser un libro de contenido pequeño. Es decir, no voy a estudiar todo el libro de Salmos, ¿no? Que tiene más de 150 capítulos. O Isaías, que tiene más de 60 capítulos. Para empezar, puedo elegir un capítulo o una epístola o un libro pequeño. ¿Ya? Para no hacernos muy tedioso el estudio. Como por ejemplo, han elegido el Salmo 75, han elegido la epístola de Colosenses, que tiene 4 capítulos, han elegido Primera de Juan, que tiene 5 capítulos, y así, pequeños, ¿ya? No libros muy extensos por ahora. Cuando ya uno tenga más práctica, puede elegir ya los textos más amplios, más largos. Oiga, pastor, ¿podría elegir el Salmo 23:1? Por supuesto, eso va a depender de usted ya. Le apunto, hermano, entonces, hermano Javier, Salmo 23. 1. Tendría pregunta porque no sé usted, pastor. No, ¿Tengo que el que estudiar tiene que decir es todo el usted. Salmo o todo el Salmo o solamente Salmo 23:1 Ya, está bien, el Salmo hasta que 23, porque tiene 6 versículos nada más. Sí. Me ¿Sí está parece muy bien? bien. Del 1 al 6. Ajá, todo el capítulo. Perfecto. ¿Listo? Muy bien. Bueno, lo otro, Sí. pastor. Ay, disculpa, soy muy hablador. No, sigue, hermano. Bueno, 26:1 y voy a apuntar lo que yo entendí o qué es, pastor. Ay, disculpe. Ya. Voy a mostrar nuevamente el ejemplo, ¿ya? Primero, vamos a la observación previa. Muy bien, ahora comparto. Bien, repito. El estudio bíblico, el método de estudio bíblico tiene 3 partes: la observación, la interpretación y la aplicación. Estamos empezando por la primera parte, que es la observación. Y dentro de la observación vamos a ver 3 tipos de observación: la observación previa, la observación primaria y la observación profunda. ¿Qué vamos a observar? Dice aquí, ¿no? Vamos a contestar la pregunta ¿qué dice? O sea, ¿qué estoy observando? ¿Qué está diciendo el texto? ¿Qué información me está arrojando? Es el acto de prestar atención a lo que uno ve, y esto requiere concentración. Es decir, voy a leer no una lectura ligera, o sea, una lectura rápida, sino una lectura concentrándome en lo que estoy leyendo, apuntando, ¿no? Nombres, el autor,
a quién va dirigido, etcétera. Y aquí tenemos la observación previa. Significa, antes de ver adentro, es decir, antes de concentrarme en el texto, tengo que ver afuera. ¿Qué significa afuera? O sea, toda la información que puedo buscar sobre ese capítulo o ese texto que estoy buscando. A eso llamamos el contexto. Y ese contexto puede estar fuera, o sea, a través de un libro, un comentario, un compendio, un diccionario, o puede estar dentro de la carta, por ejemplo, ¿no? Como yo les mostré el ejemplo de Colosenses, hay algunos detalles que hemos observado en la misma carta, pero hay detalles que yo lo observo fuera de la carta, ¿no? Alguna información, como las que son conocer el autor y a quién va dirigido. En el caso de Colosenses hemos visto el mismo capítulo 1, verso 1 habla de Pablo y de Timoteo. Pero hay otros libros que no van a mencionar el autor. Por ejemplo, Hebreos no menciona un autor, ¿cierto? Tengo que buscar de afuera más información. En el libro de los Salmos, por ejemplo, ustedes saben que no todos los salmos fue escrito por David, ¿no? Hay salmos de David, salmos de Asaf, salmos de los levitas, salmos de Moisés. Entonces yo tengo que ver quién es el autor, ¿no? Si de Salmos, el capítulo 23, por ejemplo, usted tiene que averiguar quién ha escrito el Salmo 23, ¿ya? También, ¿a quién va dirigido lo que estoy estudiando, ¿no? La situación en que fue escrito. En el caso de las epístolas, hay 4 epístolas que Pablo escribe en la prisión. En el caso de los salmos, ¿quién lo escribió? ¿En qué circunstancias lo escribió? Si lo escribió David, ¿lo escribió cuando fue pastor de ovejas? ¿Lo escribió cuando pecó contra Betsabé? ¿Lo escribió cuando era rey? Etcétera. ¿Ya? ¿En qué situación fue escrito ese capítulo? Si es una epístola, si es una iglesia, los problemas que tenían y las doctrinas erróneas que presentaban o se amenazaban, ¿no? La historia también es importante si es una carta dirigida a una iglesia, a una región, ¿no? La geografía también, dónde se ubicaba. En el caso de Salmos 23, por ejemplo, la historia o la geografía no me va a decir el mismo texto. Yo tengo que buscar de afuera información, por ejemplo, de Jerusalén o de Israel, en qué lugar del mundo está, ¿no? Etcétera. Tratar de revivir el pasaje, es decir, ponerse en la situación del que está escribiendo, ¿ya? Por ejemplo, si estudiamos el Salmo 51, es un salmo en que David lo escribe después de pecar con Betsabé y es confrontado con su pecado. Se llama el Salmo del Arrepentimiento, ponerme en el personaje quien está escribiendo, ¿no? Y de lo que se está escribiendo también. Entonces, como ejemplo, les puse aquí, ¿no? A ver. En la observación previa, ustedes van a presentar algo parecido. Por ejemplo, Colosenses, ¿no? Ahí respondemos las preguntas de la observación previa. ¿Quién es el autor? ¿A quién va dirigido? ¿Qué problemas tenían? ¿Qué doctrinas erróneas amenazaban? Un poquito de su historia y geografía. Revivir el pasaje, la situación del que está escribiendo y la situación que se describe en ese momento. Lo mismo con Lucas 20, ¿no? Conocer el autor, Lucas, a quién va dirigido, a Teófilo, un griego, la situación,
los problemas, las doctrinas erróneas, en este caso que enfrentaba Teófilo, ¿no? Y todos los griegos, la historia y geografía, de dónde se escribió el Evangelio, revivir un poquito el pasaje, en este caso ya del capítulo, ¿no? No de todo el Evangelio, porque estoy estudiando solo el capítulo 20. Jesús está respondiendo con sabiduría a las preguntas maliciosas que estaban haciendo los judíos y ponerse en la situación de que se escribe, ¿no? Lucas trata de dar un mensaje a través de este capítulo. Entonces, así, parecido, de su propia observación, ustedes van a presentar la próxima semana o la próxima clase. ¿Ya? ¿Ahora sí me entendieron? Sí. Muy bien. Entonces aquí tengo apuntado, la hermana Alma nos va a presentar de Colosenses, Edgar de Romanos, Lorena de Primera de Juan, hermano Javier de Salmos 23, ¿cierto? Se queda con ese salmo, ¿no? ¿A mí? Sí. Sí, pastor, mire, es mi primera clase. No he estudiado mucho así, pero voy a echarle ganas a ver qué es lo que encuentro, Eso, porque es eso. mi primer clase. Eso me gusta, hermanos, Voy a porque echarle ganas. justo en la parte introductoria veíamos las actitudes positivas que tenemos que tener frente al estudio. ¿Cuáles, hermano? Observación previa y primaria. No, eso es las partes del estudio bíblico. Las actitudes positivas de el estudio bíblico, por eso le invito a que revise el video anterior. Lo vamos a ver acá. Aquí está, actitudes positivas. Ser receptivos, ser expectante y ser fieles. ¿Ya? Va a haber momentos donde quizás va a ser un poquito difícil. ¿Puedo apuntarlas? Pero no debemos abandonar el estudio bíblico. ¿Ya? Por eso se llama... ¿Receptivo y qué más, pastor? Aquí lo voy a presentar, hermano, para que lo apunte. Ah, ok. Un momentito. Ahí está, si lo pueden observar. Aquí están las actitudes positivas en el estudio bíblico. ¿Ya? Ser positivos siempre. Aunque sea un poco difícil, pero decir, yo puedo. ¿Ya? Con la ayuda de Dios voy a poder hacer mi estudio. Ser receptivo, ¿no? Los que tienen un corazón abierto para recibir lo que están aprendiendo. También los expectantes, ¿no? Los que dicen, espero que Dios me hable, espero que Dios me enseñe y me muestre en este capítulo, en este texto, lo que Él quiere decirme. Está expectando a lo que Dios le quiere enseñar. Y obviamente los fieles, ¿no? Los que dicen, tengo la voluntad y también el compromiso de cumplir y practicar la palabra de Dios en lo que estoy estudiando. ¿Ok? Una de las cosas que les había mencionado también en los videos anteriores es que yo no voy a dar materiales. ¿Ya?
¿Por qué? Porque considero que el estudiante de la Biblia, el que quiere estudiar, tiene que aprender a apuntar sus materiales, sus notas de lo que está estudiando, ¿ok? Y creo personalmente que cuando uno apunta, aprende más. Por ejemplo, yo tengo aquí mi cuaderno un poco viejito, no importa, pero aquí he apuntado mis estudios, aquí he apuntado lo que voy aprendiendo, no sé si pueden observar, ¿no? Entonces, cada uno va a tener sus apuntes, ¿ok? Bien. ¿Alguna otra Pastor, pregunta, yo también hermanos? quiero aprender a estudiar. Dígame, hermana Sandra. Pastor, yo también quiero aprender a estudiar Primera Tesalonicenses. Muy bien, le apunto entonces, hermana Sandra, Primera de Amén, pastor. Tesalonicenses. ¿Entendió la tarea que tiene que hacer para la próxima clase, no? Sí, pastor, como ha mostrado algo parecido, porque mi primera vez también es el mío. Ya, está bien, hermana, no se preocupen. La clase está Amén, preparado para que todos aprendamos. Sea que usted sea nuevo en la fe o sea que usted sea ya tiempo en la fe. ¿Ya? Bien. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Sí, yo sí, hoy. Dígame. ¿Cada cuánto va a ser esta clase? Ya. ¿Les parece cada semana, hermanos? ¿O mucho tiempo? Está bien cada semana, pastor. Está muy bien, pastor, Sí. cada semana. Cada semana. Ya. Vamos a hacer lo posible de que sean los viernes, ¿está bien? Perfecto, pastor. Amén, pastor. Ya. Los viernes a partir de las 4 hora peruana. Ya usted saque Amén. su cuenta. Ajá, saque su cuenta a qué hora es en su país. Espero que no sea a las 4 de la madrugada en otro país. ¿Ya? Y lo que me gusta a mí, los que me conocen, es que sean participativos, sean preguntones, pregunten. Si algo no entienden, si algo les es difícil de hacer, pregunten sin temor, hermanos. ¿Ya? Y si se equivocan, mejor, porque vamos corrigiendo y en la corrección también vamos aprendiendo. Oiga, pastor. Sí, Bueno, mi situación, bueno, yo ahorita estoy en el trabajo, ¿verdad? ¿Cuánto va a durar la clase? Porque estoy en el trabajo y me estoy escapando para entrar a la clase. Entonces, ¿cuánto dura la clase? Porque... ya, miren, estoy calculando de 4 a 6 de la tarde, ¿está bien? O sea, falta una media hora. Ah, ok. ¿Ya? Sí, porque yo en el trabajo, me les escapo un ratito para entrar aquí, aunque sea mi primera clase, pues me escapé, ¿verdad? Está bien, hermano. Entonces Está sí bien. voy a... Bien, Sí. para esta última parte vamos a ver la observación primaria. ¿Ok?
Entonces, voy a compartir. Y tenemos acá el punto B, la observación primaria. Recuerden que la observación previa es ver el contexto de afuera, ¿no? El contexto de afuera, el autor, a quién va dirigido, los problemas que tenían, la situación en la que se está escribiendo, en qué situación está escribiendo el autor, ¿no? Era un apóstol, era un rey, era un profeta, era un médico, ¿qué era? Esa es la observación previa. Luego pasamos a la observación primaria. Significa, como ya lo mencioné, que hay que leer varias veces. Pastor, ¿cuánto es varias veces? Bueno, mínimo unas 5 veces. De ahí, cuantas más veces usted lea, mejor. O sea, para la próxima semana, por lo menos, deben leer Colosenses, los que están haciendo Colosenses, 5 veces. Romanos, bueno, al menos los primeros capítulos, 5 veces. Primera de Juan, 5 veces a más. Salmo 23, 5 veces a más. Primera de Tesalonicenses también 5 veces a más. O sea, mientras más lean, mejor. Entonces leemos varias veces hasta descubrir. ¿Qué vamos a descubrir acá? El tema o los temas principales. ¿Ya? Porque todo autor está escribiendo sobre un tema. No está escribiendo cualquier tontería. Hay un tema que quiere desarrollar, ¿no? O hay varios temas. Hay un tema principal y hay otros temas que derivan de ahí. ¿Ya? Si es un capítulo va a ser un poco más sencillo, ¿no? Pero si es una carta va a ser un poco más trabajoso. Pero no importa. Esa es la idea, trabajar. Y tener un concepto claro de todo el contenido del pasaje. Es decir, tengo que leer tantas veces entendiendo el tema o los temas hasta llegar a tener el concepto claro que el pasaje está diciendo. O sea, ¿qué está escribiendo el autor? ¿No? ¿Qué temas contiene el capítulo o el pasaje que estoy estudiando? Y aquí vamos a ver el ejemplo de Juan capítulo 1, donde ya tiene un título que lo he estudiado, Jesús el verbo hecho carne, ¿no? Es importante entonces poner temas o títulos a los capítulos. Muy bien. Vamos a ver acá entonces. Nos vamos otra vez al Word. Y aquí vamos a hacer lo siguiente. Observación primaria. Según el ejemplo, es Juan capítulo 1. ¿Ya? Como yo ya lo he leído varias veces, entonces me doy cuenta que está hablando del verbo encarnado. ¿Cómo me doy cuenta? A ver, vamos a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 1. ¿Ok? Juan capítulo 1. Ahí está cargando. A ver, les voy a compartir.
Ahí está Juan. Pastor, en mi pantalla no lo Sí, veo. ahorita lo pongo. No veo el capítulo que nos comparte. Ya, ahí va a aparecer. ¿Cierto? No me sale, pastor. ¿De qué lado está? Ya, ahí estoy compartiendo pantalla. Me dice Daniel Antonio nomás, o me dice volver al principio, pero no me sale el... No. A ver, ¿los demás hermanos están viendo la pantalla? Sí, Sí, sí. pastor. Amén, pastor. Sí, Ya. justo donde De repente es un problema de su internet, hermano. al principio era verbo y el verbo era con Dios. ¿Ya? Bueno, No, pues Dice- déjeme lo escribo. dice que debemos poner, después de leer varias veces, poner un título, ¿no? O el tema principal o los temas principales, ¿ya? Ojo que en nuestras Biblias hay unos temas, ¿no? Por ejemplo, acá dice el verbo hecho carne, ¿ya? Y más abajo hay otros, ¿no? Testimonio de Juan, el Cordero de Dios, etcétera. Bueno, no debo fiarme ni confiarme mucho de estos títulos que encontramos ahí. ¿Ya? De preferencia, si usted consigue una Biblia que no tenga títulos, mejor. Porque así no nos distraemos. La idea es que nosotros mismos saquemos el tema del que está hablando, en este caso, el capítulo. ¿Ya? Y si nos damos cuenta, cuando leemos Juan capítulo 1, empieza diciendo, ¿no? En el principio era el verbo. También seguimos avanzando y va a seguir hablando del verbo. Verso 5, la luz, ahora le dice, ¿no? La luz. Verso 9, la luz verdadera. Verso 14, nuevamente retoma, ¿no? Y aquel verbo fue hecho carne. Luego vemos el testimonio, dice, este es el testimonio de Juan, ¿no? Cuando los judíos vinieron a preguntarle, diciendo si él era el Cristo o no. Y él confesó y dijo que no era el Cristo. Luego los fariseos le preguntan, ¿no? ¿Por qué pues tú bautizas si no eres el Cristo? Y le dice que va a venir uno más grande que él no es digno de desatar las correas de su calzado. Y cuando él ve, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios. Ese verbo era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese verbo de Dios se hizo carne, ¿no? Porque habitó entre nosotros, porque se hizo hombre. Y Juan no era el verbo. Juan simplemente era alguien que bautizaba para arrepentimiento de pecados, ¿no? Luego, desde el verso 35, vemos a los primeros discípulos. El siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Mirando que Jesús andaba por ahí, dijo, he aquí otra vez el Cordero de Dios. Los discípulos le oyeron, siguieron a Jesús y volviendo Jesús dice, viendo que le seguían, le dijo, ¿qué buscáis? Ellos dijeron, Rabí, que traducido es maestro. ¿Dónde moras?
y ellos se dan cuenta que el que estaba hablando con ellos era Jesús, el Cordero de Dios. Dice, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, ¿no? Entonces, si damos una lectura a Juan capítulo 1, desde el verso 1 hasta el 51, está tratando de quién? De Cristo, de Jesús, que se le ha presentado, dice, como el Verbo, ¿no? El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Ese Verbo se manifestó, era la luz en medio de las tinieblas. Los hombres prefirieron más las tinieblas que la luz. Hubo alguien que dio testimonio de él, Juan el Bautista, pero él no era el Cristo, el Verbo. Ese Verbo, según verso 14, dice, se hizo carne, habitó entre nosotros. ¿Y cómo lo reconocieron los discípulos o las personas? Como Jesús. Entonces, en esta observación primaria, ¿de qué está tratando el capítulo 1? Está hablando de Jesús, el Verbo que se hizo carne. Entonces, vamos a nuestro trabajo en Word. A hacer las divisiones, ¿ya? Ponerle un título y ver las divisiones. Entonces yo he puesto, ¿no? Como título o mensaje del capítulo 1, el Verbo encarnado. Pude haber puesto también, ¿no? Jesús, el Verbo encarnado. Como tema principal, entonces, es el Verbo, que es Cristo, que se ha hecho carne, ¿no? Ahora yo voy a poner título a las porciones del capítulo. Y según mi observación primaria, desde el verso 1 hasta el verso 18, está hablando de la preexistencia del Verbo. Del verso 19 al 28, está hablando del testimonio de Juan acerca del Verbo. Del verso 29 al 34, está la presentación del Verbo como el Cordero de Dios por medio de Juan. Y del 35 al 51 vemos los primeros discípulos del Verbo. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es lo mismo. En su estudio del, en este caso, del capítulo o del libro que ustedes han elegido, van a ponerle un tema del cual está hablando el texto y lo van a dividir en porciones, como yo lo he hecho. De tal texto, de tal verso a tal verso, le van a poner un subtítulo a esas porciones, ¿ok? Así, sencillo, como ustedes ven. No un trabajo monográfico ni nada, sino así sencillo, ¿ok? Lo mismo tengo acá de Lucas 20 y también tengo de Colosenses, ¿ya? En este momento, a ver, quiero preguntar a mi hermanita Alma, ¿usted ha llegado hasta este punto? Usted está estudiando Colosenses, ¿no? Perdón, no llega hasta el punto de la observación primaria. Ah, ok. Entonces, vamos a dejarlo hasta ahí. Estoy en la observación previa. Ya. Vamos a dejarlo hasta la observación previa, ¿ya? Tienen una semana para hacer la observación previa. Pero vayan
apuntando la observación primaria. O sea, vayan leyendo varias veces para que, de acuerdo a su lectura, ustedes pongan un título o el tema de lo que están estudiando. Por ejemplo, hermana Alma, usted va a poner ¿cuál es el tema de Colosenses? Y a cada capítulo le va a poner un título. ¿Ya? O sea, ¿cuántos títulos va a tener? 4. ¿No? Y el tema principal de 4 porque Colosenses. son 4 capítulos. Ajá. Sí. Hermano Edgar, si me está escuchando o cuando escuche la grabación, va a poner también el tema de Romanos y título a los primeros capítulos. Sí me está escuchando, pero una parte se ha reportado. Ah, ok. Ya, va a leer Romanos varias veces. Va a poner el tema principal de Romanos y a los primeros capítulos le va a poner un título. ¿Ok? Okay. Hermana Lorena, lo mismo. ¿Ya? Lee Primera de Juan varias veces. Pone el tema principal de la carta y un título a cada capítulo. En este caso serían 5 títulos porque Primera de Juan tiene 5 capítulos. Hermano Javier, de la misma manera. Usted va a poner el tema principal de Salmos 23. O sea, colócale un título principal. Y luego usted divida el Salmo 23 de acuerdo a lo que usted está observando. No sé en cuántas partes usted lo dividirá. En 2, en 3, en 6, no lo sé. Pastor, otra pregunta. Sí. Mire, aquí puse la previa. La primaria, ¿de qué trata, pastor? Y luego observación. Nomás quiero saber eso para poder estudiar eso correcto. Sí, ahí lo coloco, ¿ya? Porfa, dígame la primaria. Para que Listo para apuntar. Para que lo apunten. Ahí está. Es que no lo veo, pastor, por eso le digo que me lo diga. Ya. Ya. Ay, disculpas. Está bien. No sé, no sale en mi pantalla. Y por ejemplo, nomás en la primaria puse quién era, si era doctor, ingeniero, arquitecto, algo, pero no veo en la pantalla nada, entonces por eso puse previa y luego primaria y observación. ¿Cuál es la primaria, pastor? Ya. La observación primaria es leer varias veces. También es descubrir el tema principal o temas principales. Perfecto. ¿Ya? Y dividir el contenido en títulos. Dividir contenido en títulos. Ajá. O sea, si tiene 3 divisiones, entonces título 1, título 2, título 3. ¿Ya? Pastor, una pregunta. Sí. En mi libro de Primera de Juan tiene en Juan 1:1 tiene como un título. Y luego, terminando el 1, 2 o 3 y 4 versículos, tiene otro título en mi Biblia. Lo que vamos a hacer es lo siguiente.
no hagan caso a esos títulos, Ah, ok. ¿ya? Ni tampoco hagan caso a esas divisiones. Ustedes mismos van a hacer las divisiones y colocar título a cada uno. Por eso les digo, si pueden conseguir una Biblia que no tenga títulos, excelente. Si no, normal con la que tengan. Otra cosa que pueden hacer para no distraerse con esos títulos es transcribir todo el capítulo en una hoja. Sí, eso es lo que yo hago, pastor. Particularmente yo transcribo todo sin tener sin que tenga título. Normalmente cuando hago estudios no le pongo título. Excelente. Si todos pudieran hacer lo mismo, mejor. Y si es necesario, El otro Sí, que nos dígame. falta, pastor. Observación, porfa. Me quedan 10 minutos para salir. ya, listo, Usted, doctor. Va. Usted, pastor. ya, está bien. Es que trabajo en una ¿Qué clínica. es la observación? Sí, por favor. Ya, la observación es prestar atención a los detalles y esto requiere concentración. Esa es la observación, prestar atención a los detalles, concentrado, con una lectura concentrado en lo que estoy mirando, en lo que estoy leyendo, ¿no? Hay comas, hay palabras claves, etcétera. ¿Ya? Ver los detalles. Listo, amados hermanos. Comas o preguntas, ¿verdad? Ajá. Sí. Perfecto. Gracias. Listo, amados hermanos. Aquellos que no se Pastor, animan una todavía consulta. pueden seguir los ejemplos Pastor, que yo estoy mostrando. Sí, dígame, hermana Sandra. Pastor, ¿hasta cuándo va a durar nuestro estudio? Hasta que el Señor nos lleve, hermano. Amén, pastor. No, no. Tenemos que terminar por lo menos las 3 etapas. La observación, la interpretación y la aplicación. Cuando usted sepa cómo aplicar el pasaje que está estudiando, ahí terminamos la clase. Amén, pastor. ¿Ya? Listo. Repito, aquellos que no se han animado todavía, tengo solamente apuntado a 5. Aquellos que no se animan todavía, para la próxima semana, espero que se animen, elijan un libro, un texto, un capítulo y lo puedan estudiar. ¿Ya? Y me pasan la voz para yo apuntarles y hacerles el seguimiento. Ojo, ¿pueden elegir un verso también? Sí. Pero van a tener que estudiar todo el contexto de ese verso. Listo. Hermano Melvin. Pastor, sí, bueno, los que dicen que no se animan es los que no le han dado qué libro, qué capítulo, ¿verdad? Ajá, no me han dado. Bueno, entonces voy a tomar lo que es Efesios. Ya, todo Efesios. Los primeros 2 capítulos. Ya, 1 y 2, muy bien. 1 y 2. Ya. Eso lo vamos a presentar
en archivo o de nuestras notas? Si usted maneja la computadora y puede trabajarlo en un archivo, lo presenta. Si no lo puede, nos presenta su cuaderno, sus notas. Ok, de acuerdo. Entonces todos los viernes a las 4 de la tarde, hora peruana. Sí, vamos a hacer lo posible de que sea en esa hora, en ese día, los días viernes. Ok, de acuerdo. Gracias. Listo. Repito, si alguien más se anima, ya la próxima semana espero que